Tal vez haya tiempo en tribuna para poder hablar un tema tan importante como el que se discute aquí, porque más allá de las personas están las instituciones, y con las personas que se proponen en estas instituciones realmente queda en la indefensión la riqueza energética de nuestro país. Quisiera comenzar primero, porque entiendo que es un solo dictamen, con tres cosas. Empezaría por el Fondo Mexicano del Petróleo. Los comisionados independientes del Fondo Mexicano del Petróleo deben de jugar un papel fundamental como árbitros entre los tres funcionarios del gobierno federal y los enormes poderes corporativos. Ellos compartirán en el comité del fondo junto con tres representantes del Estado, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y el gobernador del Banco de México. Basta que alguno de los consejeros independientes se alinee con la política oficial para evitar contrapesos y construir mayorías automáticas. Son los responsables de determinar, por un mínimo de 5 votos, la política de inversión en activos fijos, la estrategia de administración de riesgo que el fiduciario deberá observar en relación con las respectivas inversiones, las reglas de operación que regirán el funcionamiento del comité, el nombramiento del coordinador ejecutivo, instruir al fiduciario para que realice las transferencias a al gobierno federal de los costos de fiscalización en materia petrolera. En una palabra, manejarán la renta petrolera, que tan solo al cierre de 2013 fue de 1.330.000 millones de pesos, y poner en manos de personas no idóneas la riqueza petrolera del país, la renta petrolera, nos parece una enorme irresponsabilidad. A estos consejeros independientes, que no tendrán, llamados así, pero no tendrán carácter de servidores públicos de acuerdo con la ley. Les corresponden funciones de eminente importancia en el manejo de los recursos petroleros, como aprobar los lineamientos para la apertura de cuentas y subcuentas en el Banco de México, recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la reserva del fondo sea mayor al 3%, la asignación de los recursos previstos en la ley, conocer y requerir al coordinador ejecutivo la información relativa a los flujos esperados por los pagos que se deriven de asignaciones y de contratos. El perfil de los 4 candidatos presentados por el Ejecutivo Federal es coincidente en 3 puntos. Primero, forman parte de la tecnocracia dorada que durante los 12 años que llevaron al modelo petrolero a la crisis actual. Uno de ellos es Luis Telles, que fue subsecretario de Energía en el último periodo del sexenio de Ernesto Zedillo. Su perfil vinculado a empresas y consorcios con intereses del sector energético y eléctrico lo hace inelegible para que pueda cumplir con el requisito de la fracción 6ª del artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, por los encargos que actualmente ostenta como accionista en diversas empresas. Daré ejemplos. Rafael Rangel Sosman, exrector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, trabajó como consejero independiente de Cemex, Cementos de México. Esta cementera está interesada en invertir en la generación del sector eléctrico, tal como admitió su director general, Fernando González Oliveri, en entrevista en el diario Milenio. La filial de Cemex, Tec Energía, participa en la construcción de 2 parques eólicos, Ventica y Ventica 2, y mantiene el permiso concedido por la Comisión Reguladora de Energía para generar energía eléctrica bajo la modalidad de pequeña producción. Luis Telles fue vicepresidente ejecutivo de DESC, integrante de varios consejos de administración como FEMSA, BBA, Bancomer y el Grupo México, de muy mala fama actual por su intento de sobornar a los pobladores afectados por la contaminación del río Sonora, y está directamente vinculado a una empresa con intereses
en la industria gasera y eléctrica, como es el caso de Sempra Energy. Telles es miembro de este despacho. Además, Telles ha tenido antecedentes de conflicto de interés, siendo secretario de Energía con Zedillo. Benefició a la empresa a la que hoy sirve, Sempra Energy, y ahora le acaba de asignar Peña Nieto el millonario negocio del proyecto Los Ramones. El profesor Federico Reyes Heroles es el único egresado de la UNAM, fundador de Transparencia Mexicana. Esta empresa actúa como testigo social actualmente en 16 proyectos de la industria eléctrica, recientemente anunciados por la Secretaría de Energía. Él nos parece como persona una gran personalidad, pero nos preocupa, aunque sabemos que los lazos consanguíneos no generan automáticamente conflictos de interés, no sabemos si pueda separar su función con los intereses de su hermano Jesús Reyes Heroles. Y también no sabemos si sus intereses de la empresa Transparencia Mexicana, que cobra honorarios por desempeñarse como testigo social, ya se separó de ella o no. Son preguntas que en el caso de esta personalidad muy prestigiada yo quisiera hacer. Está Arturo Manuel Fernández Pérez, actual rector del ITAM. Parece que el ITAM o los itamitas están cooptando todas las instituciones del Estado mexicano. Tiene un claro desconocimiento del tema energético, pero es cercano a la institución creada por Alberto Balleres González, el tercer hombre más rico de México, dueño de Industrias Peñoles, con claros intereses en el sector energético, especialmente de gas. Ahora le van a dar el gas asociado en todas las mineras que tiene el grupo de Alberto Balleres. Los candidatos consejeros independientes no deben ocupar cargos simultáneos que les impidan el ejercicio de sus funciones, según el artículo 10 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Hasta donde se sabe, ninguno de estos candidatos ha renunciado a sus cargos. El perfil de cada uno de ellos nos indica claramente que no representan intereses públicos, sino intereses privados. Son cercanos más al poder político y económico que a las necesidades del país y a un manejo honesto, transparente y creíble de la renta petrolera. En relación a Pemex, los 5 candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para integrar esta comisión no reúnen el perfil necesario para que establece la Ley de Petróleos Mexicanos, en especial uno que ordena lo siguiente: no haber sido cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de Pemex o sus filiales o alguna de sus empresas productivas, subsidiarias o empresas filiales, así como accionista, consejero, asesor o empleado de alguna persona moral que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de Pemex o de sus filiales. Para tal efecto se considera a quienes hayan representado más del 10% de las ventas totales o activos de esta última durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento. Este candado es claramente violado por el ingeniero mecánico Octavio Francisco Pastrana, expresidente de British Petroleum de 1995 a 2007. Y presidente de la empresa Isolux de México desde 2007 a la fecha. También fue director de desarrollo de negocios de la empresa constructora de ductos Arendal. Como director de desarrollo de negocios de Arendal y como presidente de Insolux de México, el ingeniero Pastrana participó en la gestión de proyectos de gasoductos, plantas para las refinerías de Pemex, plantas de tratamiento de agua, centrales de ciclo combinado para la CFE y en concesiones de 2 autopistas con inversión mayor a $1,200 millones. British Petroleum, que dirigió el ingeniero Pastrana, tiene presencia en México desde 1960. Ha dominado el mercado de lubricantes a través de Castrol y British Petroleum. Son una empresa importante en el mercado de transporte aéreo y marítimo de productos petroquímicos de México y ha estado involucrado en varias polémicas y multas en Estados Unidos por poner
cláusulas tramposas en los contratos y por acciones contaminantes. La más famosa es el derrame petrolero en el Golfo de México en 2010, Disculpe, senadora, cuyos daños... Lleva el doble de tiempo. Cuyos daños afectaron al ecosistema de ambas naciones. La empresa fue la que dirigió entre 1995 y 2007. Por otro lado, hay un claro perfil proempresarial en estos 5 consejeros independientes, sin ningún ingeniero académico, investigador o trabajador proveniente de las propias instituciones públicas o, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Petróleo. El perfil de estos 5 nos señala una ausencia de noción del servicio público. Ellos serán integrantes del Consejo de Administración, responsable de definir políticas, lineamientos y una visión estratégica de Pemex. Alberto Tiburcio Celorio, expresidente de la consultora Ernst & Young, hasta 2013, solo ha tenido trabajos vinculados a la auditoría, asesoría de negocios, fiscal y legal y fusiones y adquisiciones de la empresa en empresas de México y Centroamérica. Como contador, fue presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero quiero señalar en relación a él que ha venido asesorando a varios empresarios y por el tiempo ha venido brindando servicios tributarios que representan el 26% de los ingresos de su empresa. Hace planeación fiscal para que los empresarios mexicanos eludan el pago de impuestos, es decir, litiga contra el Estado mexicano y al mismo tiempo ahora se le nombra dentro del Estado mexicano. Jorge Borja Navarrete es actualmente consejero profesional de Pemex, nombrado por el actual presidente Peña Nieto en abril de 2013 por un periodo de 4 años hasta el 2018. Senadora, le ruego concluya, en verdad, por favor. Mire, es mucho lo que tengo que decir, me falta CFE. No, sí, pero la población que nos está oyendo a través del canal del Congreso tiene que saber que las leyes que ustedes votaron en estas instituciones de Pemex, de CFE, en realidad dejan de operar el derecho público, entra a operar el derecho mercantil y se crea una figura híbrida de empresas productivas del Estado y que lo que está de por medio es mucho. Han tomado decisiones como los de la Ronda Cero, el de importar petróleo ligero cuando México se ha caracterizado por exportador de petróleo ligero, o regalar contra la Constitución la información estratégica de Pemex, entre muchas otras cosas, lo que hoy anunció el secretario de Hacienda, que sube de 69 a 71 mil millones de pesos el régimen fiscal de Pemex, entre otras, son decisiones que son contra el Estado mexicano. En otra oportunidad, pido la palabra. Con mucho gusto. Y mire, yo le